Bueno, vamos a dar inicio a nuestro curso de ecografía, basándonos hoy en las leyes que rigen el uso del ultrasonido, cómo funciona la máquina, cómo se obtiene una imagen, cómo mejorar una imagen, controles que vamos a mostrar en la presentación y las bases físicas que rigen la realización del ultrasonido. Vamos a desglosar todo esto mediante una conferencia magistral. Yo soy el doctor Carlos Roa, ginecostetra, especialista en medicina materno-fetal de la Fundación de Medicina Fetal Latinoamérica, imagenólogo del posgrado de imágenes de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado y una maestría en educación superior de la Universidad Pedagógica Experimental de Venezuela. Tenemos 13 años dirigiendo el Centro de Enseñanza e Investigación de Ultrasonido en Medicina de acá, de la Policlínica San Javier, y hemos formado más de 3.000 médicos en 20 cortes que hemos realizado enseñando dentro de la enseñanza básica del ultrasonido. El ultrasonido de aplicación médica tiene sus basamientos teóricos en la acumulación de conocimientos que surgen desde cuando Lázaro Spallanzani descubrió que a través del sonido un individuo, un ser podría predecir qué objeto podría tener por delante, cuando ocluyó los oídos de los murciélagos y se dio cuenta que se estrellaban, hasta el año 89 cuando surgió los conocimientos y se desarrolló la ecografía 3D. Recientemente, en la década, ya en el siglo XXI, hemos desarrollado la elastografía para uso médico como una nueva adquisición dentro de las herramientas del ultrasonido. En un periodo intermedio, una serie de investigadores desarrollaron las bases físicas para la aplicación del Doppler en la medicina, y otros investigadores como Paul Langevin, Hubert Ducey, Ian Donald pudieron realizar usando la amplitud del sonido para medir interfaces y poder determinar el diámetro biparietal, y otros para medir la interfase, para medir quiste. Ya Sotomura, Beckett, Fitzgerald y Drum lograron desarrollar otro modo del ultrasonido como lo es el Doppler, y ya en 1989, como les decía, y en el siglo XXI con las nuevas adquisiciones para el ultrasonido como es el Eco 3D y la elastografía. El equipo de ultrasonido, como pueden ver, es una computadora modificada que posee monitor, teclado y puede conectarse a una impresora. Al igual tiene hardware, que es la parte dura que contiene los software, que son los programas. Fíjense que, como veremos más adelante, hay programas para cada aplicación. Si usted va a hacer un estudio superficial con un traductor y algunos ajustes para poder ver superficialmente, y algunos traductores que son de una mayor profundidad y de otra morfología para poder ver estructuras profundas. El ultrasonido es una vibración que se transmite al poner en movimiento algún material, y esa vibración nosotros la percibimos como sonido. Realmente es una vibración que se transmite en cualquier medio, agua, aire, a través de ondas. Esas ondas tienen una parte positiva y una parte negativa. Y se transmite cuando el número de moléculas que están allí se pone en movimiento. Y bueno, tenemos conceptos básicos del sonido como la longitud de onda, que es la distancia que existe entre los picos de cada onda. Esa longitud de onda va a determinar la frecuencia, que es el número de ondas que pudiesen haber en la unidad de tiempo. Fíjense que la onda es desde que se inicia una parte positiva hasta que finaliza la parte negativa. Y si nosotros tenemos un periodo de tiempo de 1 segundo y se producen 2 ondas, tenemos una frecuencia de 2 ciclos por segundo. La unidad de frecuencia en el sonido es el hercio, cuando se produce un solo ciclo en 1 segundo. Por ejemplo, en este caso tendríamos 2 ciclos en 1 segundo. Entonces tenemos la frecuencia, la longitud de onda, como los elementos que van a determinar la frecuencia que va a tener un transductor de acuerdo al número de ondas que emiten el tiempo. Y mientras más corta es la longitud de onda, mayor frecuencia hay en el tiempo, y mientras más larga, menor frecuencia hay en el tiempo. Mientras menos frecuencia, mientras la longitud de onda es más larga, la frecuencia es menor y la penetración va a ser mayor.
Pero si la longitud de onda es más corta, la frecuencia va a ser mayor, pero la penetración va a ser menor. Otro factor o otro componente de la onda es la amplitud, que es la distancia que hay desde la línea cero en altura de la onda, y mientras más alta o más se aleja el pico de la onda de la línea cero, mayor fuerza, mayor intensidad o potencia tiene la onda. Fíjense que hemos visto algunos componentes de la onda como la frecuencia, la longitud de onda y la potencia. Con la amplitud trabajan los modos A, los modos B, como lo ven acá, el modo A y el power, Doppler color, mientras que con la frecuencia van a trabajar otros componentes como son, fíjense acá, aquí tenemos la amplitud, que es la altura de la onda, y con la frecuencia va a trabajar el Doppler espectral y el Doppler color frecuencia. Fíjense acá, ¿cuál es la diferencia entre estas dos ondas? La frecuencia es la misma, lo que varía es la altura, o sea que lo que varía es la amplitud. Mientras mayor altitud tiene una onda, mayor fuerza tiene, y más brillante va a ser más fuerte va a ser el regreso, el eco de regreso al equipo. Por lo tanto, el eco que se va a producir en el equipo va a ser más brillante. Mientras, fíjense acá al lado, las diferencias tienen la misma amplitud, pero tienen diferente frecuencia. Este tiene menos frecuencia, porque tiene una longitud de onda más alta, y este tiene mayor frecuencia, y este tiene mucho mayor frecuencia. ¿Cuáles son los modos de ecografía que usan esa propiedad? Como les decía, el Doppler espectral, como veremos más adelante, y el Doppler color frecuencia. Fíjense que la palabra ecografía significa que la máquina lo que procesa es el eco. Eco es un sonido después de un sonido original. Y ultrasonografía es un sonido después de un sonido original. Son sinónimos. Usted puede hablar de ecografía o puede hablar de ultrasonografía. Tanto grafía significa registro, que es lo que nosotros vemos, ¿ya? Entonces, en el modo B, ultrasonografía modo B o modo brillo, que utiliza la amplitud, usted lo que va a ver son puntos brillantes que cuando se organizan en una forma específica van a dar la forma de un órgano. El modo B por eso es un modo anatómico, como lo veremos más adelante. El equipo ultrasonido tiene esas partes. Recuerden que yo le dije que en el medio de él lo que hay es en el medio ultrasonido lo que hay es una caja como vemos acá, una caja o un hardware que contiene una serie de elementos, tanto software como estructuras eléctricas y electrónicas. Por ejemplo, el sonido, fíjense, este sería el transductor. Los transductores tienen una capa de circonio, y esa capa de circonio que tiene es muy importante porque es la que pone a vibrarse cuando es impactada por el ultrasonido. Entonces, la máquina dentro de él, cuando uno le pisa el botón de activar, hay un pulsador que empieza a mandar electricidad al transductor. El transductor, al recibir electricidad, el cristal empieza a vibrar y produce la vibración que es el sonido. Ese sonido va a impactar con una interfase en forma, fíjense que transforma, por eso se llama transductor o traductor, porque transforma electricidad en sonido, y luego ese sonido que regresa lo hace a vibrar otra vez y lo vuelve a transformar en electricidad. O sea, el equipo emite hacia el transductor electricidad y recibe del transductor electricidad para ser procesada en brillo. Mientras más alta o más amplitud, por ejemplo para el modo brillo o el modo anatómico, tiene la onda que regresa, más brillante va a ser el punto que va a construir el transductor. Por otro lado, tenemos que así funciona el ultrasonido. Trabaja con un eco emitido, con un sonido emitido, y se procesa el eco que regresa. Aquí hay un video que trata de explicar eso, ¿ve? Y nosotros acá lo vamos a ver, se produce el sonido, ¿verdad? Y vemos entonces cómo arma la imagen de ultrasonido del equipo. El equipo emite una onda, esa onda impacta y regresa. Claro, los primeros ecos o los ecos que van a regresar más, él tiene un contador y dice cuáles ecos regresan más pronto. Por supuesto, los primeros ecos que regresan son los que impactan sobre la piel, y la máquina los va a colocar en la parte más superior de la pantalla. Fíjense, aquí estaría la piel, aquí estaría la pared del útero anterior, y vamos hacia atrás hasta que llegamos al sacro, que está acá. Entonces, los primeros ecos que regresan los coloca más cerca de la superficie, y los que siguen sucesivamente los va a colocar hasta el final, lo más profundo. Así es como trabaja el equipo de eco, y él sabe cuál eco emitió primero y cuál emitió después, cuál regresa primero y cuál regresa después. Dentro del modo ultrasonido que tenemos
tenemos el modo B. Ya el modo A está en desuso, solo se usa en oftalmología, mientras que el modo B, que es el que estamos usando, llamado modo brillo, algunos le dicen escala de grises. Claro que es incorrecto decir escala de grises porque la máquina procesa son brillos, algo más brillante, algo más oscuro, que va a tener un tono más blanco, un tono más negro, un tono gris oscuro, y a veces tú puedes programar la pantalla para que se vea marrón, no en gris, sino para que se vea marrón, o se vea azul, o se vea anaranjada. Entonces no vamos a poder hablar nosotros de escala de marrones o escala de azules. Realmente el término no es modo escala de grises, sino escala de brillo. Por otro lado, tenemos tanto el modo B como el modo A trabajan con la amplitud, la intensidad del sonido, mientras que el modo Doppler, color y el espectral trabajan con la frecuencia del sonido. El modo de elastigrafía es otro modo que lo que codifica es dureza del tejido. En el modo Doppler tenemos dos tipos de Doppler color, el Doppler color frecuencia y el Doppler color espectral, y el Doppler color power. El power trabaja con la amplitud, que ustedes lo van a ver que es unicolor, que casi siempre arbitrariamente lo codificamos de amarillo, se va a ver como pinta los vasos de amarillo o anaranjado, mientras que el Doppler es el power o intensidad o amplitud. Se llama Doppler amplitud, Doppler power o Doppler intensidad. Mientras que el Doppler color, que se codifica en rojo y azul, es llamado también Doppler color frecuencia porque trabaja con la frecuencia del sonido, al igual que trabaja el modo Doppler espectral. Fíjense que el power trabaja con la amplitud, al igual que el modo B. Los equipos pueden tener por ejemplo, para el modo brillo, fíjense que nosotros vamos a tener puntos brillantes. Este es un hígado, este es el diafragma. Fíjense como el diafragma, que es de mayor, la parte del diafragma que es un tejido fibroso, el equipo, como el sonido impacta con mucha fuerza allí, se devuelve porque es algo muy, muy sólido, muy denso, tiene poca agua, y al devolverse va a codificarlo como una parte muy ecogénica, muy brillante, muy blanca, mientras que el hígado, que es con mucho líquido, él lo codifica como algo oscuro, como puntos oscuros, y al completar todo ese rompecabezas puede armar la imagen de un órgano, como vemos aquí, como el hígado, como el riñón. O sea, el modo brillo es anatómico. Ustedes pueden colocar la imagen, los equipos tienen algunos botones que son capaces de colocar la imagen en una sola pantalla. Si ustedes pueden colocar imágenes como usando este botón en 2 pantallas, o pueden colocar la imagen usando este botón en 4 pantallas. La pantalla la pueden dividir en 4. Esto puede ser útil para ilustrar lo que están viendo, para mostrarlo a la persona que solicitó el examen en una sola foto, una sola placa, y van a ahorrar material. Esos son, como lo veremos más adelante, son botones que tiene la máquina. Fíjense lo que le quería decir con respecto a la escala de grises, o le dicen modo gris. Hay que hablar es modo brillo, no modo gris, porque fíjense, la pantalla se le manda a que se presente marrón, y entonces ustedes no pueden hablar aquí de escala de marrones, sino lo correcto es hablar de escala de brillo. Fíjense como las zonas que son líquidas, que tienen mucha agua, son negras, y las áreas que tienen bastante agua son oscuras, y las zonas que están por fuera, que son las zonas donde tienen fibroblastos, que son densas, las codifica más brillantes, más blancas. Más adelante eso no se habla de blanco, negro sino que se habla de ecogenicidad. Como lo veremos más adelante, posteriormente le explicaremos cómo se describe el lenguaje ecográfico. Acá tenemos lo mismo, que son variantes del modo brillo, como es el modo M. Fíjense que acá tenemos un modo M de los latidos del corazón, pero en el modo M lo que está a la izquierda de la pantalla ocurrió primero y lo que está a la derecha ocurrió después, y uno contando todas esas movimientos que ocurren por lo menos en la valva, donde se abre, se cierra, puede determinar frecuencia cardíaca. Ese es el modo M. Si ustedes ven acá que hay una zona negra que corresponde al ventrículo derecho, otra zona negra que es el ventrículo izquierdo, pero ustedes ven acá que no se ve totalmente de un solo diámetro, sino que el ventrículo izquierdo se ve acá como que abre y cierra, lógicamente porque tienen los ciclos de la sístole y la diástole. Entonces el modo M, si ustedes lo ven cómo se mueve y va trazando esta imagen progresivamente. Al terminar aquí vuelve a trazar otra vez, y ustedes van a ven cómo se mueven las válvulas, pero en ese modo que no es anatómico, sino es prácticamente un modo funcional, el modo M.
El modo M también, como les dije yo, trabaja con la amplitud. Por otro lado, tenemos unos equipos, por ejemplo, como el que tenemos nosotros, que para el modo B puedes hacer una estructura, puedes barrer el transductor como las cámaras esas 3D que hacen una panorámica y poder tener una estructura, porque esa es una de las limitaciones del ultrasonido. El ultrasonido es muy operador dependiente, porque no es como una placa que muestra toda la estructura completa panorámicamente. El ultrasonido en ocasiones te está viendo solamente la articulación interfalángica la primera articulación interfalángica, y una persona que no sepa qué es lo que están viendo es la primera, puede pensar que es la segunda o la tercera. Por eso en algunos equipos, recuerden que mientras el equipo tiene más software, más programa, más costoso es, podemos hacer un barrido y tener, por ejemplo, aquí como se ve la estructura completa de un dedo, incluso hasta la uña se ve allí. Esto se llama modo extendido, que forma parte, como lo ven, esto se codifica igual en brillo, y entonces ustedes esto sigue siendo modo brillo, modo B. Con respecto a los otros modos, modo Doppler, a continuación seguiremos explicándole, vamos a hacer un pequeño